Buenos días, niñas y niños de tercero básico. Hoy vamos a comenzar a ver otro tipo de texto. Ya vimos el cuento, la noticia y el artículo informativo. Hoy vamos a conocer el texto instructivo. Nuestro objetivo de la clase es analizar características y estructuras del texto instructivo, realizando tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. ¿Cuál será la ruta de la clase entonces? Primero, vamos a ver qué es el texto instructivo. Vamos a conocer su propósito, cuáles son las características de este tipo de texto y vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué es el texto instructivo? Son muy frecuentes y variados en la vida cotidiana. Indican, orientan o enseñan cómo hacer o utilizar algo. Se dirigen al lector explicándole los pasos o acciones que se deben seguir para alcanzar un determinado objetivo. Aquí tenemos un ejemplo que es la receta. La receta es un ejemplo de texto instructivo. ¿Por qué? Porque nos enseñan cómo hacer algo, en este caso una preparación de comida, se dirigen al lector y nos explican paso a paso qué necesitamos, los ingredientes y el procedimiento. ¿Cuál es entonces el propósito de este tipo de texto? Siempre va a ser el de enseñarle al lector o de mostrarle una forma nueva de hacer algo, o cómo se prepara cierta comida, o cómo se salta de cierta forma, o cómo se puede hacer una coreografía, pero siempre está enseñando. Por ejemplo, nos puede enseñar a elaborar un objeto, preparar una receta, aplicar reglas de un juego, o aprender a usar algún aparato. ¿Qué características tiene? Acá tenemos un instructivo de cómo lavar las manos. Primero, presentan los pasos en forma ordenada desde el inicio hasta el final. Tengo una secuencia del 1 al 9. También explican en forma clara y directa en qué consiste cada paso. Vamos al paso 1 y dice, humedezca las manos con agua y aplique jabón. Es una instrucción breve y clara y directa. Y también se pueden acompañar con imágenes, en este caso de las manos, para facilitar la comprensión. Porque si solo me dijeran el procedimiento que tengo que hacer para lavarme las manos, no me quedaría tan claro como en este caso en que yo veo el movimiento que tengo que hacer con mis manos para lavarlas de forma adecuada. Su estructura. Depende del tipo de texto también. Por ejemplo, una receta no tiene la misma estructura que la que acabamos de ver, pero sí comparten algunos elementos en general. En este caso, encontraremos siempre un título que nos dice qué se va a hacer o qué nos van a enseñar, de qué estamos aprendiendo. Luego también encontraremos los instrumentos, acciones o materiales que se necesitan utilizar. En este caso, un ingrediente. También los pasos ordenados cronológicamente, es decir, qué hago primero, qué hago después. Y por último, imágenes que me ilustran y me ayudan a comprender mejor lo que tengo que hacer. El texto instructivo se llama instructivo porque da instrucciones sobre algo, porque enseña, me muestra cómo se hace. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos un texto instructivo que es una receta. El texto instructivo nos da instrucciones para hacer algo, nos muestra cómo hacerlo, a diferencia de un cuento que nos narra una historia o una noticia que nos relata un hecho. También vimos el artículo informativo que nos da información sobre un tema. En este caso nos enseñan a hacer algo. Y vemos que tenemos la receta de panqueques con fresas y leche condensada. Tenemos los ingredientes, que dice 3 panqueques, 5 fresas, una lata pequeña de leche condensada. Y la preparación de 4 pasos que nos indica cómo tenemos que ir preparando esta receta. El primer paso es colocar los 3 panqueques uno sobre otro. El segundo, lavar las fresas, remueve las hojitas de la parte superior y pártelas en rodajas. El tercero dice, pon sobre el panqueque de hasta arriba las fresas en forma de corazón. Y el cuarto, abre la lata de leche condensada y deja caer en medio del corazón. Entonces, al ver este texto, nos podemos preguntar, ¿cuál es el propósito del texto? Y el propósito es enseñarnos a hacer panqueques con fresas y leche condensada,
o mostrarnos cómo se prepara la receta de panqueques con fresas y leche condensada. Segunda pregunta. ¿En qué ayudan las imágenes del texto? Por lo que yo vi en este tipo de texto, en esta receta, las imágenes nos ejemplifican qué se hace en cada paso. Nos muestran qué tipo de panqueque tengo que utilizar, cómo tengo que cortar las frutillas, y para eso las imágenes nos ayudan a visualizar la información que se está entregando. Pregunta 3. ¿Qué pasos debo seguir? Y aquí puedo enumerar los 4 pasos y lo más importante de cada uno, recordando la estrategia de identificar la idea principal de, por ejemplo, cada paso. En el primero nos dicen que hay que montar los panqueques. En el segundo nos muestran que hay que lavar y partir las fresas. En el tercero nos muestran cómo hay que colocar las fresas y en el cuarto cómo se rellenan de leche condensada. Para finalizar, vamos a recordar entonces qué es el texto instructivo. Son aquellos que indican, orientan o enseñan cómo hacer o utilizar algo. En este caso, como veíamos acá, también es una receta. Se dirigen al lector explicándole paso a paso las acciones que deben seguir para alcanzar un determinado objetivo, que casi siempre se enuncia en el título. Los textos instructivos son muy frecuentes y variados en la vida cotidiana. Podemos encontrar de todo tipo. Y además es muy importante observar las imágenes que vienen en el texto, ya que así podemos tener más clara la información que aquí se nos presenta. Ahora los invito a resolver la actividad del día de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta luego.